Se acabó lo que se daba. Ya ven que iniciamos este programa dedicado a la problemática del consumo a la luz de los candiles. Por dos razones, no solo para ahorrar energía, sino también para que nuestro recibo de la luz no supere esos 40 kilovatios, la única tarifa que no ha subido. Últimamente estas sillas se han electrizado demasiado y unos calambrazos de alto voltaje empiezan a poner en peligro la vida del artista. Además, por otra parte, vamos a reconocerlo, no estamos acostumbrados a esta alta tensión. ¿Qué más les podemos decir? Esto es todo. No, pero no nos vamos a ir esta noche sin antes plantearnos toda una serie de preocupaciones del consumidor que no admiten demora. Nos vamos a plantear en los 29 minutos de programa que nos queda una importante, rumoreada subida del automóvil. También dos bajadas de precios que afectan directamente a la cesta de la compra. Esta misma semana, la del aceite y la de la carne congelada. También una duda. La de la calidad de la leche que nos dan. Y una denuncia, la de esa vergonzosa evasión de capitales que se realiza mediante la tarjeta de crédito. Como el lema del programa ha sido durante 10 semanas mirar la peseta, y no solo la peseta que se marcha a escondidas del país, sino esa otra peseta que nadie sabe cómo se esfuma del bolsillo. La posible, supuesta y rumoreada subida de los automóviles interesa a gran número de españoles, máxime en unos momentos en el que las fábricas españolas de automóviles, como las de todos los países del mundo, no pueden vender todos los vehículos que fabrican. Y vamos a ver por qué no se pueden vender. ¿Porque realmente no hay dinero? ¿O porque ya tiene en España coche todo el que lo podía tener? La expansión de la industria automovilística ha sido muy importante durante los últimos años en nuestro país. Podría decirse que por cada automóvil de turismo que circulaba en enero de 1969, había dos en el mismo mes de 1973 y casi 3 automóviles en enero de 1974. Sin embargo, falta todavía mucho para que alcancemos un nivel europeo. A principios de 1974 nos correspondía un coche por cada 9 habitantes. 2 años antes, es decir, al comenzar el año 1972, todos los países del mercado común europeo, excepto Irlanda, tenían ya doble proporción de turismos que España, o sea, 2 automóviles por cada 9 personas. Donde más se advierten las diferencias es en nuestro propio país. Mientras la provincia de Barcelona registra un vehículo por cada 5 habitantes y la de Madrid un turismo por cada 7 personas, otras se quedan a nivel de país subdesarrollado, como por ejemplo puede ponerse el caso de Soria, con un automóvil por cada 13 personas. Conviene recordar que el año pasado se han vendido 14.000 coches menos que en el año 73, que unidos a los 80.000 del incremento de producción, y estos, unidos a los 40.000 no producidos por causa de las huelgas, totalizan una caída en el sector del automóvil de 134.000 vehículos. Otro dato a constatar. En 10 años el automóvil en España ha subido en un 60%. Vamos a reconocer de que haya subido también un poco la potencia. Pero ¿ha subido o ha bajado la calidad? Y si un coche español se queda a los 100.000 kilómetros para el arrastre, si su calidad no ha subido, y si además su potencia sigue siendo más o menos la misma, ¿por qué van a subir los coches? Los aumentos de materias primas y de los costes de trabajo que el sector del automóvil, como tantos otros sectores, está experimentando, exige necesariamente el que se reajusten los precios de los automóviles de turismo y como consecuencia subirán. Ahora bien, hay que tener en cuenta que existe una legislación de regulación de precios a la cual los fabricantes de automóviles tienen que someterse, y que actualmente estamos pendientes de las resoluciones adecuadas del Ministerio de Comercio. Pobre Ministerio de Comercio. La misteriosa Junta Superior de Precios siempre cargando con el mochuelo, aunque la verdad es que al fin y al cabo la única víctima, al final, es el español medio. Este es un español medio. Acaba de comprarse un coche. Le ha costado en fábrica 122.000 pesetas. Pero antes de empezar a disfrutarlo, un auténtico diluvio de facturas van a caer sobre su flamante automóvil. Veamos.
2.036 pesetas por transporte, 2.930 por impuesto de tráfico de empresas. El impuesto de lujo supone 24.495 pesetas, el municipal de circulación 350 y el de tenencia y disfrute otras 800. 400 pesetas para tasas de tráfico, 33 para pólizas diversas y 125 más para la tarjeta de reconocimiento. Las placas de la matrícula le costarán 300 pesetas y el seguro obligatorio, último o casi último capítulo, 1.527 pesetas. Total, 32.996 pesetas, que sumadas al precio primitivo del coche, 122.000, hacen 154.996 pesetas. Y no es todo. Aparte de esto, si nuestro nuevo propietario de automóvil desea el seguro a todo riesgo, habrá que sumar 13.913 pesetas. Y los servicios de una gestoría, para que se ocupen de todo, suponen otras 1.500 pesetas. Pero el mordisco mayor, lo han visto, son esas 26.000 pesetas de impuestos. Horcas caudinas por las que han de pasar lo mismo el obrero que el ingeniero. El rico, el pobre. Y claro, nosotros nos preguntamos, ustedes se preguntarán, si esto es justo. El automóvil, todo el mundo lo sabe, es una fuente de ingresos muy importante para la hacienda pública. Hay que tener en cuenta que independientemente del impuesto de lujo, cuya justificación no viene al caso, el automóvil está sometido, en primer lugar, a la repercusión del impuesto en cascada de las diferentes materias primas que lo constituyen. Este impuesto viene a representar ya del orden del 10 al 13% y está comprendido en el precio franco fábrica que los fabricantes ofrecen al público. A continuación hay que pagar un impuesto del 2,4% del impuesto de tráfico de empresas aplicado sobre los costos, más este impuesto acumulado en cascada. Y finalmente el impuesto de lujo del 16% o del 20%, según tengan más o menos de 8 caballos fiscales de potencia. El variar este régimen de imposición sería muy favorable en estos momentos para toda la economía. Primero, para el consumidor vería reducido su precio de compra. Por parte del fabricante, evidentemente, al menor precio, podría probablemente vender más, y la economía del país, teniendo en cuenta la potencia que supone la industria del automóvil y el efecto multiplicador que tiene sobre toda la economía, sería un factor muy favorable para una buena evolución de la situación actual que todos conocemos. Bien, pero lo cierto es que la calle despierta y quiere un mejor reparto de la sacudida del palo fiscal. Oigan cómo se manifiestan sobre si deben de pagar impuesto de lujo todos los automóviles. Creo que no, unos sí y otros no. Depende del uso que se les dé. Los coches pequeños pues son utilitarios y son para el uso de personas trabajadoras, en fin, de todas esas cosas. Ahora, el que tenga un coche en plan de lujo, pues sí debe de pagarlo. Comprendo que los medianos propietarios pues no deberían de pagar. Pues hombre, yo creo que los de la gente pudiente sí. Los de lujo son los que deben de pagarlo. Hay algunos coches como los Mercedes, los Rolls y todo eso, creo que sí está bien puesto. Considero que los coches grandes, los de lujo sí, pero los utilitarios o los que estamos empleando las personas que lo necesitamos, considero que no. Creo que hasta 10 caballos aproximadamente, pues creo que no. De ahí en adelante pues yo creo que es muy justo que se pague. Los utilitarios no, porque es de personas que casi lo usan para su trabajo y eso sería agravar más la economía, ya de por sí bastante dura. Datos estadísticos afirman... Datos estadísticos que por nuestra propia experiencia de 10 semanas no podemos confiar demasiado, o bien porque no se nos han dado, o bien quizá porque no son de nuestra confianza. Datos estadísticos afirman que el año pasado se han vendido 4.000 coches de lujo más, pero 22.000 coches utilitarios menos. Señores, tenemos una duda. ¿A quién creemos? ¿A aquellos que dicen que hay más de 300.000 coches sin vender o aquellos otros que reducen esta cifra a solo 100.000? De cualquier manera, se puede vender a precios de 1975 coches fabricados, por ejemplo, en abril de 1974. Y otra pregunta, ¿está en condiciones de rodar como es debido un coche que ha permanecido 7, 8, 9 meses a la intemperie?
las actuales circunstancias de crisis, por lo menos 4 o 5 meses si están los coches en el stock. Y en ese caso, ellos saben el daño que les puede causar y saben prevenirse para ello. Por ejemplo, pues le dan una especie de barniz, de cera, a toda la superficie externa, cristales, carrocería, chapa para efectos de preservarlo de la oxidación, del polvo, de la suciedad, y también las gomas de los limpiaparabrisas. Luego es muy importante también la goma de los neumáticos. El neumático hay que moverlo de sitio porque no puede estar aposentado el coche sobre la misma zona del neumático. Hay que tenerlo, pues variarlo, y eso cada 4 o 5 días los mecánicos lo varían de sitio. Luego también se preserva de la luz, del sol, poniéndole unos papeles por dentro de los cristales para que no le entre el sol e incida directamente sobre los plásticos, y también la batería. Yo creo que las dos armas que pueden tener o que tienen los fabricantes en el stock es un cargador de baterías y aire para los neumáticos. Bien, vamos a imaginar que así es, pero no conviene olvidar en cuanto a los stocks la orden ministerial del 24 de octubre de 1966. Según la cual, leo, en España cualquier elevación de los precios no será aplicable a las mercancías en stock antes de la fecha de la entrada en vigor de un nuevo precio. Recuerden esta orden ministerial dentro de 3 minutos cuando hablemos del tema del aceite. La verdad es que 7 millones de españoles usan el coche y 3 millones de españoles viven de la industria del motor. Y muchos como viven, a su aire. Como empezaba a ser tradicional en este programa, hemos efectuado una prueba notarial en 3 diferentes talleres para comprobar, ¿cómo vamos a decirlo?, el grado de pericia y el grado de picaresca en esto de los talleres. Así pues, y en compañía del notario de Madrid, don José Gil García, que levantó esta acta, hemos ido a 3 talleres de la capital española con un mismo coche. Un coche de 5.000 kilómetros y sin averías. Nada podía tener y nada podían encontrarle. Pues lo encontraron. En el primer taller, por ejemplo, propusieron una reparación por valor de 1.995 pesetas. Era el disco del embrague. En el segundo taller ya eran solo 1.170 pesetas. Y no era el disco del embrague, eran los platinos. Y en el tercer taller, la inexistente avería solo suponía 700 pesetas, casi la tercera parte del primer taller. Que conste que solo el primer taller advirtió que el coche se encontraba bajo garantía de revisión de marca, que cubre hasta 6.000 kilómetros. Así están las cosas. No nos extrañe que se pida un más severo control en los talleres mecánicos y que se pida más la utilización práctica de ese libro de reclamaciones. Aceptamos la sugerencia, pero el consumidor, además de esto, propone muchas más cosas. Comunicantes médicos y no médicos piden y solicitan que todas las cajetillas de tabaco lleven impresas una advertencia de peligrosidad de salud. Tal y como ocurre en todos los países civilizados. Lo sentimos, aunque no le guste a la tabacalera, el consumidor español tiene derecho a saber a lo que se expone. Esto, entiendo, es información de primera clase al consumidor, porque resulta que todos los españoles cada día fumamos más. 3 de cada 5 españoles fumamos y 1 de cada 3 mujeres. En 1974 nos hemos fumado 74.000 millones de cigarrillos y 1.000 millones de cigarros puros. Pero precisemos más. ¿Qué es lo que fumamos los españoles? De cada 100, 81 prefieren el negro, 9 el rubio, 7 fuman indistintamente negro o rubio, 2 prefieren fumar puros y 1 fuma en pipa. Les diremos también que de los 81 que fuman negro, 55 lo hacen con filtro. Luego los españoles, a diferencia de los fumadores de otros países, fumamos negro. Y al parecer la mayoría con filtro. Sabemos ya los gustos de los fumadores, pero conozcamos ahora su estamento social. La mayoría de nuestros 100 fumadores pertenecen a la clase media-baja. Son 40. De la clase baja habrá 34. De la media, 17. 7 serán de la clase media-alta. Y 2, solamente 2, de la clase alta. ¿Qué ocurre? ¿Que no fuman los ricos o que no hay ricos en España?
Otra cosa son las edades de los fumadores. Tomemos 100 fumadores españoles y veamos sus edades. Los jóvenes entre los 16 y los 24 años son 24. 18 tienen entre 25 y 34 años, son los que menos fuman. 37 fumadores tienen entre los 35 y los 54 años. Y son 21 los fumadores de más de 54 años. O sea que los que menos fuman son los de 25 a 34 años. ¿Será verdad que para pagar las letras del piso muchos novios incluso dejan de fumar? De cualquier manera, los que no están dispuestos a dejar de fumar su buen puro son los especuladores del aceite. ¿Se acuerdan ustedes de aquel aceite primero acaparado y luego incautado que no aparecía por ninguna parte? Bueno, pues ya lo hemos encontrado. Ya han aparecido las primeras botellas. A regañadientes, muy a regañadientes, los productores han soltado una pequeña parte de aquel aceite que se ocultó. Esta pertinaz actitud, según se nos ha informado, va a provocar y acarrear sanciones que podrían llegar hasta 25 millones de pesetas a la vista del volumen acaparado y retenido. Estamos ante un problema como el de los coches. Querer vender género de 1974 a los precios de 1975. Los envasadores de las 20.000 toneladas que la Comisaría de Abastecimientos y Transportes pondrá a la venta suministrarán el aceite a los detallistas de toda España que la propia comisaría les indique. El proceso comercial que seguirá el aceite del 74 será así. La comisaría adquiere el litro de aceite al productor a 58 pesetas. Posteriormente lo vende a los envasadores y transportistas a 78 pesetas litro. Estas 20 pesetas de diferencia serán reembolsadas a la Hacienda. El envasador, por su parte, vende a 85 pesetas el litro al detallista, con lo que obtiene 7 pesetas de beneficio por botella. Termina el proceso en la tienda, donde este aceite se venderá al público a 90 pesetas, con lo que consigue el detallista un beneficio de 1 duro por litro de aceite. Este es el aceite 74, 3 duros más barato para el ama de casa, pero virgen, o lo que es lo mismo, no puro, no refinado, demasiado fuerte de olor y de sabor. ¿Y qué hacer entonces para mejorarlo al paladar y de paso hacer economías? Muy sencillo, muy fácil. Mezclar 1 litro de este aceite virgen con 3 litros de aceite de soja. Con lo que se obtienen 4 litros de un aceite bastante apañado a 70 pesetas el litro. Les anticipamos además que nadie notará la diferencia y para testimoniar la ignorancia de los españoles a la hora de distinguir los diferentes sabores de los aceites, nos hemos remitido a esta prueba definitiva. Se trataba de identificar el aceite con el que habían sido fritas estas croquetas. Para que ustedes estén en el juego desde el primer momento, les diremos que para la fuente número 1 se empleó aceite puro de oliva, de 1 grado de acidez. Para la número 2, aceite de soja, de 2 grados de acidez. Y para la número 3, mantequilla. Por supuesto, las croquetas habían sido elaboradas única y exclusivamente con una masa de bechamel, huevo y pan rallado. Como siempre, solicitamos la colaboración de varios consumidores y este fue el resultado de las pruebas que se realizaron. Atención, pues. Aceite de soja. De oliva. Yo creo que está frita con girasol. Yo creo que está frita con aceite de oliva esta, concreta. Me creo que es con aceite de oliva. Yo creo que está frita con aceite de girasol. ¿Para qué seguir? En el desfile de más de una docena de degustadores, nadie distinguió los aceites. Y lo que es peor, nadie identificó la mantequilla. Puesto que lo del frito ha sido un fracaso, vamos a poner toda la carne en el asador. La famosa carne congelada de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, que con bastante retraso sale ahora de los frigoríficos en los tiempos de vacas flacas. Esta carne que ahora se pone a la venta
procede de importaciones de Argentina y Uruguay realizadas en 1973. Se ha mantenido desde entonces en frigoríficos con inspecciones mensuales de la Dirección General de Sanidad y de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes. La cantidad de carne que se pone ahora a la venta llega hasta 7.000 toneladas, mientras quedan todavía almacenadas otras 60.000 toneladas. Las carnes de los frigoríficos pasan a las 130 plazas de despiece existentes en toda España, donde se introducen a una temperatura de 5 grados en bolsas de plástico que se sellan al vacío. En estos centros se encuentran presentes los inspectores de la Dirección General de Sanidad, que vigilan este proceso con todo detenimiento, llegando a retirar inmediatamente las piezas que no cumplen los requisitos sanitarios requeridos debido al largo tiempo de su almacenaje. El precio por kilo, según las distintas clases de carne, es el siguiente. Para el vacuno, la carne de solomillo se venderá a 320 pesetas kilo, la de primera clase a 174, la de segunda a 115 y la de tercera a 75 pesetas kilo. Por lo que respecta al cordero, las chuletas se venderán a 125 pesetas kilo, la pierna a 110, la paletilla a 98 y la falda a 38 pesetas kilo. Precios que no se creería ni la madre del cordero si estas reses no hubieran sido sacrificadas antes de que Perón volviera a la Argentina. Aparte de estos 7 millones de kilos que ahora salen al mercado, quedan en los frigoríficos, Dios sabe hasta cuándo, 53 millones de kilos más, si es que aguantan. Ya pueden prepararse las amas de casa y aprender a trocear estas grandes piezas que están a la venta y sobre todo aprender el largo proceso de descongelación que debe durar 2 o 3 días. Recomendaciones que no se especifican en el etiquetado, que por otra parte y para el ama de casa es un modelo de confusión y de ambigüedad. Vigile esta carne la inspección de mercados con el mismo celo que, gracias a Dios, ha investigado el mercado de los productos lácteos. Y que a la subida del precio de la leche, que ya es un hecho, siga al menos un suministro de leche de más calidad. Para bochorno del sector lácteo, se registraron el año pasado 1.623 infracciones por adulteración de leche. Solo un 6% por falta de volumen. El 76%, y esto es lo más grave, por deficiencias de calidad y adulteración. Ignoramos en qué manos está la leche. Sí sabemos que está en demasiadas. Sigámosle ahora la pista a 1 litro de leche pasteurizada, que es la que normalmente se consume en el día. Este es su proceso comercial. La central paga al ganadero 13 pesetas 70 céntimos por litro. 60 céntimos es lo que cuesta la recogida y el transporte hasta la central. 3,30 es el beneficio bruto de la central y la leche sale de allí a 17,60. 80 céntimos le suma el distribuidor y 1,70 más el vendedor. Así llega la leche a sus manos, al consumidor, a 20,10. Esta es la pista del litro de leche, embotellado en cristal, con envase que hay que devolver. Si prefiriésemos la bolsa de plástico, habría que sumar 20 céntimos a todo el proceso. Esta es la pista de la leche, para que sepamos a dónde va el dinero. Hay otras muchas pistas que seguir y sobre ellas nos ponen nuestros propios espectadores. Como español pienso que la tarjeta de crédito está sirviendo para una de las fuentes de evasión más grandes que pueda suponer, porque al turista se le autoriza a sacar 50.000 pesetas de España, al comerciante 80.000 pesetas. Por el contrario, nadie tiene control de las tarjetas de crédito lo que gasta. Yo con 12 tarjetas puedo gastar 1.200.000 pesetas tranquilamente sin que nadie me diga nada. Eso creo que es el fraude más principal y la evasión de divisas más grande que puede tener España. Bueno, eso de la más grande está por ver. Se dice que en las cuentas secretas de los bancos suizos... Ni que decir tiene que el mayor contingente de cartas, de quejas recibidas en el programa esta semana
es en torno al show de la subida de las tarifas eléctricas. Algunos, además de manifestar su contrariedad, han ido más lejos. Por ejemplo, un consumidor que, aparte de estar bien enterado del asunto, no se resigna al gato por liebre y plantea estas interrogantes. ¿Por qué para un mismo contrato de una tarifa de las denominadas A2, alumbrado y usos domésticos en viviendas, una compañía cobra por fianzas, derechos de enganche, derechos de acometida, impuesto de tráfico de empresas, hasta 1.850 pesetas? Y otra compañía, para contratar la misma potencia en la misma tarifa, en la misma zona, cobra 556 pesetas. ¿Por qué no se establece por parte de las compañías eléctricas un servicio de información que oriente al abonado en cuanto a la elección de una de las 38 tarifas diferentes o modalidades de suministro diferentes que tenemos, con unos equipos de medida apropiados y con una instalación apropiada para una mejor utilización de la energía y un precio más justo? ¿Por qué los consumos que se llamaron o se llaman horas puntas, que se establecieron para sancionar a las empresas que consumiesen energía en horas en que esa energía se utilizaba o se necesitaba para domicilios particulares o alumbrado público, es decir, de 7 a 11 de la noche? ¿Por qué actualmente las empresas consideran como horas punta de 10 a 12 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde? ¿Por qué no se unifican los formatos, se evitan claves y se eliminan textos de telegramas en las facturas de las compañías eléctricas de tal forma que cualquier abonado sepa lo que paga, por qué lo paga y cuándo lo paga? ¿Por qué las compañías eléctricas, de una forma arbitraria, han sustituido o han eliminado el único control de que disponía el abonado para saber las fechas de lecturas y los kilovatios consumidos en las famosas cartillas que se dejaban en los contadores? En 1 de cada 5 recibos de la luz de los que examinemos posiblemente encontremos un error. ¿Qué hace el Ministerio de Industria a través de sus delegaciones provinciales para evitar esto? Que conste que a lo largo de toda esta semana hemos intentado que la Dirección General de Energía del Ministerio de Industria nos ayudase a esclarecer estas interrogantes. Que conste también que hemos obtenido el burocrático silencio administrativo por respuesta. Por lo tanto, mal podemos informar sin información. Mal podemos orientar en estas cosas del consumo si no estamos orientados. Mal podemos defender así, indefensos. Para que así de una vez el consumidor sepa cómo hacer valer sus derechos. Para que las amas de casa, que saben lo que quieren, puedan también saber cómo pedirlo. Para que los políticos del consumo, que sí saben pedirlo, digan todo lo que saben. Para que los grupos especuladores no se lleven por sistema el gato al agua. Para eso, este programa necesita de mucho suministro de energía, de miles y miles de kilovatios. Si nos limitamos a esos 40 kilovatios hora... Esos 40 kilovatios hora que no van a subir, pero con los cuales solo se pueden encender 5 pequeñas bombillas durante un par de horas. Con tan poca luz, no se puede ver nada claro. De esta forma, nosotros nos quedamos en la penumbra. Y lo que es peor, ustedes a oscuras.